Desde Canadá. Transmitiendo para todo el mundo. Es La Voz de la Verdad. Tu emisora. Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. A continuar, yo espero terminar o culminar este día con la Navidad, pero le voy a dar un enfoque para comenzar el otro miércoles con otra serie de enseñanzas. Y yo espero de que como padres que somos responsables, podamos nosotros entender esto que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Le suplicaría que abra la Escritura, que mantenga su Biblia, un cuaderno a la par con un lápiz y una actitud positiva para aprender, porque todo esto es bueno que nosotros lo mantengamos estudiando, grabado en el corazón, para poder enseñarle a otros, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Esto no lo podemos atesorar solamente para nosotros. No podemos ser egoístas espirituales. Esto es para compartir. Por gracia dice que recibimos, por gracia tenemos que dar. Gloria al nombre de Jesús. Qué bendición más grande. Oh, Santo de la gloria. Así es que quiero empezar a hablar de este tema a raíz de que, conversando con un pastor, amados hermanos, él me hacía saber su tristeza, porque después de tantos años de predicar el Evangelio y de haber ganado tantas almas para el Señor Jesucristo, él sentía una tristeza en su corazón y me decía de que desgraciadamente su hijo dejó los caminos del Señor y se fue pues a los placeres de este mundo. A raíz de esto, amados hermanos, quiero comenzar esto y culminar con lo de la Navidad, porque no solamente la Navidad es una tradición aparte de las otras tradiciones que están perdiendo a los jóvenes, sino también que hay muchas cosas las cuales es necesario que nosotros como ministros del Evangelio, llamados para predicar esta palabra, hagamos de conocimiento al pueblo de Dios y al mundo entero de lo que es realmente ser llamado a servirle al Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de un llamamiento, estamos hablando de que hemos sido llamados no para calentar una banca o para nada más ponernos el título o el apellido de cristianos o de hijos de Dios. Cada quien tiene un llamado, un propósito al trabajo del Señor Jesucristo. Pues Él lo dijo, a nosotros como pastores, a nosotros como hijos de Dios, nos dio una ordenanza, y es de que dijo que oráramos, ¿verdad?, para que el Señor pudiera mandar obreros a la mies, porque la verdad dijo que la mies era mucha y que los obreros eran pocos. Pero quiero hablar específicamente acerca de la relación que tenemos que tener primeramente, porque nos enfocamos en predicar el Evangelio a las otras almas, pero creo yo, meditando en esta semana, ¿y a dónde queda nosotros que debemos de predicar primeramente? Yo creo que el primer lugar donde nosotros debemos de predicar este evangelio es nuestro hogar. Porque nuestros hijos corren grandes peligros, especialmente en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Y nosotros debemos de recalcarle, de instruir a nuestros hijos, a nuestras familias, cómo nosotros debemos de guardarnos en este camino. Si usted tiene su Biblia, vaya buscando en 1 Corintios capítulo 9, verso 16. No vaya a creer que me he salido del tema de la Navidad todavía porque me falta culminarlo, pero quiero darle este ángulo para que usted más o menos vaya entendiendo de lo que vamos a ir hablando también como introducción, ¿verdad?, para el próximo miércoles, con la ayuda del Todopoderoso. Así es que en 1 Corintios 9, 16... el apóstol Pablo hace esta expresión donde dice, porque no puedo jactarme por solo proclamar las buenas noticias. Esto lo hago por una compulsión interna. ¡Ay de mí si no proclamo las buenas noticias! Tal vez esta versión no le va a parecer familiar, pero la versión que voy a ocupar para apoyarme también es la Biblia, la versión Kadosh, o santidad, que es una versión del hebreo al español,
¿verdad?, traducida del original, entonces no le va a sonar muy familiar, pero le va a sonar clara. Así es que si usted tiene la revisión 1960, no se preocupe. Mire, entonces volvamos a repetir lo que dice 1 Corintios 9:16. Porque no puedo jactarme por solo proclamar las buenas noticias. Esto lo hago por una compulsión interna. ¡Ay de mí si no proclamo las buenas noticias! La predicación, amados hermanos, difiere de cualquier oratoria pública. Predicar es comunicar la verdad divina dada por medio del poder del Espíritu Santo. Como predicador, debemos experimentar, creer y sentir lo que predicamos. Sin embargo, la predicación involucra más que convicción personal. Es obediencia a la comisión divina de proclamar ese mensaje revelado. El predicador es la principal fuente de comunicación entre Dios y el ser humano. Recientemente yo hice una búsqueda rápida de cuántos ayes contiene la Biblia y encontré un total de 109 ocasiones, 2 de ellas solamente para recordar las cuales son: la ocasión cuando el profeta Isaías miró al Señor sentado, dice, sobre un trono alto y sublime. Y él dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. En Isaías capítulo 6, verso 5. Él sabía que mirar la gloria de Dios era motivo para que él como pecador cayese muerto. Por eso él gritó y exclamó: ¡ay de mí que soy muerto! Pero por la misericordia de Dios, dice que Isaías no murió, sino que fue santificado para una misión. En este caso el ay fue por la probabilidad, amado hermano, de muerte para ver la gloria de Dios. La segunda ocasión, cuando Jesús, al evidenciar la hipocresía de los antiguos fariseos, les dijo en repetidas ocasiones: ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas! Con esas palabras el Señor Jesús les estaba advirtiendo que por la mala actitud de aquellos fariseos, pronto estarían ellos recibiendo las justas consecuencias de todos sus malos procederes. Pero el ay al que se refiere el apóstol Pablo es un ay especial al que quiero llamarle un ay hipotético. O sea, es decir, un ay en que no puede suceder, porque el Hijo de Dios, salvado de sus pecados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, no puede ser juzgado para condenación por ninguna otra irresponsabilidad. El ay es solamente para las personas sin Cristo en su vida como Salvador. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anunciar el evangelio. Y aquí quiero que ponga atención, ministro del evangelio, pastor que tienes iglesia, hermanos que son los encargados, hermanos. Yo no sé quién le ha dicho a usted que cuando uno los manda a evangelizar, cuando uno les dice que den estudio bíblico, dicen: no, si ese es trabajo del pastor. Mentiras. La palabra de Dios hay que anunciarla. Y hay que anunciarla como Pablo dice aquí, porque no solo estaba defendiendo su apostolado. Pablo estaba diciendo que él mismo tenía que tener cuidado de predicar el evangelio tal como se le había entregado. Sin andar permitiendo cambios, sin andar oponiendo cosas, sin andar él transmitiendo tradiciones o tratando de cambiar lo que ya se le había enseñado. Mire, ay de mí si no anunciar el evangelio. Pero no estaba diciendo que estaba en riesgo el perder su salvación por no haber anunciado a alguien el evangelio. Pues si así fuera, ¿dónde quedaríamos nosotros? Entonces, ¿qué significa ese ay? Y para descubrir su significado tenemos que conocer por lo menos un poco la manera de pensar del apóstol Pablo. Considero que este ay, en el contexto que fue pronunciado, hermanos, por el apóstol Pablo, lo que está expresando es diversos pensamientos firmes en la mente y convicción de una persona que sabe que la única misión que tiene es anunciar el evangelio tal como se ha dejado escrito. Acuérdese, una revelación divina. Y mire, quiero que leamos también, porque resulta que Pablo le transmite lo mismo a su hijo Timoteo. Y en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 11 para abajo, miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Acuérdese, le va a sonar diferente porque es una versión, ¿verdad?, hebreo-español. Y dice:
ordena estas cosas y enseñanzas. Es una orden, hermanos. No permitas que nadie te mire con menosprecio por tu juventud. Más bien sé ejemplo para los creyentes con tu palabra, comportamiento, amor, confianza y pureza. Hasta que yo vaya, pon atención a la lectura pública de las Escrituras. Oiga bien, le demanda atención a la palabra misma. No descuides tu don que fue dado a ti por medio de profecía cuando el cuerpo de ancianos te hizo el presbiterio. Sé diligente con tu trabajo, métete de lleno en él para que tu progreso sea claro para todos. Pon atención primeramente, ¿se acuerda cuando dijo Pablo, ay de mí, si no predicar el evangelio? Y le dice, pon atención a ti mismo. Continúa en eso, pues haciéndolo te salvarás a ti mismo y a aquellos que te escuchan. Mire. Luego le vuelve a describir otra carta en 2 de Timoteo capítulo 4. Y le vuelve a repetir, le vuelve a recargar otra vez. Y mire la forma que se lo dice. Y esto ha sido transmitido a nosotros hoy. Por eso es que nosotros no podemos dejarnos afectar por andar predicando evangelios dóciles, evangelios diluidos, evangelios suaves, evangelios livianos. Oh, porque se puede ofender. Usted puede decir la verdad sin ofender a la gente, pero la verdad es la verdad. Y el que se ofende por la verdad, hermanos, ese ya no es problema de nosotros, porque nosotros tenemos, como decía el lunes predicaba el pastor Chan de Alemania, que somos la sal de la tierra. Sí, ¿sabe por qué? Aparte de que la sal en los tiempos de los romanos, dice que a ellos les pagaban con sal, porque cuando iban a la guerra, ahí salaban sus alimentos, sus carnes para preservarlos. Pero de ahí viene la palabra salario, porque les pagaban con sal. Entonces ellos preservaban, como hoy en día, que la mayoría de alimentos procesados o enlatados vienen preservados, vienen conservados. O sea, la sal viene encargado de sal para preservarlos. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con este evangelio. Tal como estos hombres nos transmitieron esta palabra poderosa, nosotros tenemos que preservarla con esa exactitud y no dejar que sea afectada o diluida o adulterada. Entonces Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 y le dice, te encargo solemnemente ante Dios y nuestro Señor Jesucristo, quien cuando se manifieste y establezca su reino, juzgará a vivos y muertos. Proclama la palabra, oiga, tenla a mano. Dios mío, ¿cuántos andamos vivos? Mire, le decía este pastor, ¿qué podemos esperar de esta juventud? Si ahora nosotros como padres, mire, es más fácil, oiga bien, que se nos olvide bañarnos, o tal vez comer, o hasta sus hijos mismos se le pueden olvidar, pero no se le olvida el celular, ni la tableta, ni la computadora, ni el internet, ni el Facebook, ni el Instagram, ni Twitter. Ahí pasan torciendo la boca, torciendo la cara, no se sabe si les ha dado un derrame, están parapléjicos, haciendo muecas, un montón de payasadas, pero la palabra de Dios no la cargan. Y vienen con la excusa que dicen, no, es que en la Biblia yo cargo la palabra de Dios. Esa es la excusa de hoy en día. No es que ¿cómo podemos esperar en las iglesias poder predicarle a estos jóvenes de que lleven la palabra de Dios, ese libro hermoso, si los mismos predicadores están subiendo con tabletas a predicar la palabra de Dios? Por eso Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo, que tenía que ser ejemplo en amor y en comportamiento. Por eso le dice, proclama la palabra, ten la mano. Tanto si el momento es propicio o no, le dijo. Usted tiene que estar preparado, tiene que estar listo. Convence, censura, exhorta con enseñanza y paciencia inagotable. Pues el tiempo está cerca. Por ese motivo, hermanos, es que tenemos que predicar el evangelio. Porque entre el tiempo más se está acercando. Fíjese, mire alrededor. Aquellos grandes hombres que un día se pararon en esos púlpitos, cuando temblaban esos púlpitos,
Mire esos hombres lo que están, entre más el tiempo está acercándose, más ellos se están aflojando. ¿Qué pasó? Pablo le está diciendo, mire, escribiendo esta carta años atrás. Y le dice, mire que el tiempo está cerca. Tenga esa palabra a la mano, proclámela tal como está. Así sea el momento propicio o no, usted nos convence, censura, exhorta con enseñanza y paciencia inagotable, pues el tiempo está cerca cuando la gente no tendrá paciencia. Oiga bien, la gente no tendrá paciencia para enseñanza sólida. No quieren palabra sólida, quieren el evangelio diluido. Y dice, sino que abastecerán sus pasiones y reunirán para sí mismos alrededor de ellos maestros que enseñen lo que sus oídos tengan comezón para oír. Se apartarán de oír la verdad y se volverán a un lado para oír fábulas. Pero tú le dice, mantente firme en toda situación, hermanos. No importa. Yo mismo he sufrido aquí la consecuencia de que me hacen a un lado o me miran como raro o como radical o como extremista o que no se metan con él porque cree cosas raras. Yo creo en la palabra de Dios y no voy a seguir la corriente de este mundo. No me interesa porque no estoy para agradar a los hombres sino para agradar a Cristo. Porque Pablo lo dijo, si yo estuviera para agradar a los hombres, no sería entonces siervo de Cristo. Porque ya no quieren enseñanza sólida. Están preocupados que la gente no está llegando a las iglesias. Y están echando mano del mundo. Acarreando un montón de locuras para que la gente pueda venir. Si eso es lo que la gente quiere. La gente quiere deleite, quiere pecado. Las iglesias se están convirtiendo, ya no se están convirtiendo en iglesias. Ya no se están convirtiendo en casa de oración, sino en guarida de ladrones. Donde están vendiendo comida, vendiendo ropa usada, donde están haciendo actividades, a la gente la tienen ocupada vendiendo comida, a la gente la tienen ocupada en actividades, son centros de socialización. Bendito el nombre de Jesús. Y si usted está de acuerdo, diga un fuerte amén. Y si no, pues pongámonos de rodillas y pidámosle al Señor que nos ayude. Mire lo que le dice ahí, en 2 de Timoteo, siguiendo el 4:5. Pero tú mantente firme en toda situación, le dice. Soporta los sufrimientos. Haz el trabajo que un proclamador de las buenas noticias debe hacer. Y haz todo lo que tu servicio a Dios requiera. Mire, en estos versos vemos al apóstol Pablo animando a Timoteo. Un ejemplo entre los jóvenes creyentes, para que haga la obra de evangelista y cumpla su ministerio. Le dice que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y más aún cuando se tenía la amenaza de las falsas doctrinas que no serían sino meras fábulas humanas que iban a desviar de la verdad a muchos, incluso dentro del pueblo mismo de Dios. El viernes pasado leímos este salmo, el Salmo 127 del verso 3 al 5, y dice: he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, como saetas en mano del valiente. Quiero detenerme a explicar un poco esto, porque la palabra saetas son flechas, o sea, como flechas en las manos. Con respecto a la relación entre padres e hijos, las escrituras presentan un ejemplo que resalta el hecho de que los hijos necesitan la guía de sus padres. Dice, como flechas en las manos de un hombre poderoso. Así son los hijos de la juventud, dice la versión. O sea, feliz el hombre físicamente capacitado que ha llenado su aljaba de ellos. Porque a los hijos se les compara con flechas y al padre con un guerrero poderoso. Tal como un arquero sabe que las flechas no dan en el blanco por casualidad, los padres amorosos comprenden que la educación de los hijos no puede dejarse al azar, hermanos. Quiere que sus hijos alcancen determinado blanco, que se conviertan en adultos responsables y felices, en hombres de Dios capaces de poder seguir llevando este mensaje preservado como la sal a las siguientes generaciones. Desea que tomen buenas decisiones, sean sabios, se eviten problemas innecesarios y alcancen metas que merezcan la pena, que no anden celebrando locuras, que tengan convicciones firmes. ¿Qué hace falta para que una flecha dé en el blanco?
Hay que prepararla con cuidado, protegerla bien y dispararla con fuerza hacia el blanco. De la misma manera, para que los niños lleguen al éxito a la edad adulta, hay que prepararlos, protegerlos y darles dirección. Analicemos uno por uno estos tres aspectos de la educación de los hijos. Uno, preparar la flecha con cuidado. Las flechas que utilizaban los arqueros en tiempos bíblicos, hermanos, se preparaban, dice, con mucho cuidado. La varilla, hecha quizás de una madera liviana, debía tallarse a mano y quedar lo más recta posible. La punta tenía que estar bien afilada. Al otro extremo de la varilla se ataban plumas para estabilizar el vuelo de la flecha y mantener su rumbo. Los padres quieren que sus hijos sean como aquellas flechas, rectos, sin que haya nada torcido en ellos. Porque al administrar disciplina, amados hermanos, con bondad los padres intentan corregir defectos que se arraigan. Esto causará al hijo muchos problemas en la vida adulta. En realidad, como indica el proverbio, retener tal disciplina equivale, dice, a odiar el hijo, pero administrarla es un acto de amor. Los padres que aman a sus hijos también los ayudan a comprender el porqué de las normas. A mí me pregunta mi hijo, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el árbol? ¿Por qué ponen esta chimbomba? ¿Por qué mira santa estas mira? Y hay que explicárselos. Hay que decirles. Pero ¿sabe qué hacemos mucho? Deje de molestar. No les damos explicación. Ellos preguntan porque quieren saber. Y le preguntan a su papá porque confían que la respuesta que tú y yo les vamos a dar, ellos la van a creer. Gloria al nombre de Jesús. Disciplinarlos no solo implica dar órdenes e imponer castigos, sino lo que es más importante, asegurarse de que entiendan bien las cosas. Porque la Biblia dice en Proverbios 28:7, el hijo entendido está observando la ley. Dice que las plumas que el arquero ata a sus flechas contribuyen a que éstas vuelen en una trayectoria recta una vez que salen del arco. De modo similar, hermanos, las enseñanzas bíblicas de nuestro Creador, del Creador de la familia, pueden acompañar a los hijos y ayudarlos durante toda su vida, incluso después que abandonen el hogar. Ahora bien, ¿cómo pueden los padres asegurarse de que tales enseñanzas queden firmemente atadas a sus hijos? Observemos lo que Dios aconsejó a los padres israelitas en tiempos de Moisés. Él les dijo en Deuteronomio 6:7. Capítulo 6, versos 6 y 7, perdón. Estas palabras que te estoy mandando hoy. No cuando tenga 12 años, 15 años. Entonces él va a entender. ¿Sabe qué dicen los que estudian el comportamiento de los niños? Que los primeros 5 años de la vida de ellos son tan importantes, son tan cuidadosos, porque eso va a definir cómo se comporte él en su adolescencia. Y hasta los 14 años, eso va a definir el carácter y cómo se va a comportar cuando sea adulto. Así que los padres debemos hacer 2 cosas. En primer lugar, aprender de la palabra de Dios y ponerla en práctica ellos mismos, llegando así a amar las leyes divinas. Como dice el Salmo 119:97. Entonces podrán cumplir la segunda parte del texto que dice inculcar dichas leyes en sus hijos. Esto significa grabar en su corazón el valor que éstas tienen mediante la enseñanza y las repeticiones frecuentes. Que hay algo obvio, hermano, que no hay nada de anticuado en enseñar los principios bíblicos o disciplinar con amor para corregir faltas graves. En realidad es importante, hermano, para preparar esas valiosísimas flechas a fin de que sigan una trayectoria recta y estable hacia la vida adulta. La segunda cosa es proteger la flecha. Siguiendo el ejemplo del Salmo que leímos en el 4 y 5, el 127. Recordemos que dice que el arquero había llenado su aljaba de flechas. Una vez preparadas, había que protegerlas, por lo cual el arquero las llevaba en una aljaba donde no podían dañarse ni romperse fácilmente. Y de forma igual, amados hermanos en Cristo, los buenos padres tenemos que preocuparnos por proteger a nuestros hijos de los peligros de este mundo degenerado, porque eso es lo que es este mundo, degenerado. Y voy a hablar el otro miércoles, porque está entrando
esa confusión de identidad en nuestros hijos, un espíritu perverso y maligno, hermanos. Quizá les prohibamos ciertas actividades, hermanos, que los van a exponer sin necesidad a malas influencias. No sabemos, hermanos. Por eso los padres sabios tenemos que tomarnos en serio. Por ejemplo, mire lo que dice el siguiente principio en 1 Corintios 15:33. Las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. En otra versión dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que proteger a nuestros hijos de la compañía de quienes no respetan las normas morales de la Biblia, probablemente eso va a evitar que cometan errores que podrían pagar muy caros incluso con la vida. El otro principio es dirigir la flecha. Y notemos que el salmo que estamos leyendo, 127, 4 y 5, compara al padre con un hombre poderoso. Eso significa que solo el hombre puede ejercer de forma eficaz el papel de educador. No, ni mucho menos. El principio que subyace a este ejemplo, hermano, es aplicable a padres y madres por igual, así como a cualquiera que cría solo a sus hijos, de acuerdo a Proverbios 1:8. La expresión hombre poderoso sugiere que hace falta mucha fuerza para disparar una flecha con un arco. En tiempos bíblicos los arcos se recubrían a veces de cobre y se decía que los soldados pisaban el arco, dando la idea de que probablemente lo sujetaban con el pie para poder tensarlo. Hay ejemplo en Jeremías 50, versículo 14 al 29. Y sin duda se necesitaba mucha energía y esfuerzo para tirar hacia atrás el arco tenso y disparar las flechas hacia el blanco. Pues bien, hermanos, educar a los hijos también exige un esfuerzo considerable. Ellos no pueden crearse por sí mismos. Igual que una flecha no puede lanzarse ella sola hacia el blanco. Por desgracia, hoy en día muchos padres no parecen dispuestos a realizar el esfuerzo que se requiere. Buscan el camino más fácil y dejan que sea la televisión, la escuela, los amigos, los que instruyan a sus hijos en cuestiones de moralidad. A mí me sorprende hoy en día niños de 4 o 5 años que usted les dice, búsqueme el libro de Deuteronomio. Y le dice, papá, ¿y qué es eso? ¿Una receta de cocina? ¿O qué es eso? No saben. Y muchos padres dicen, ay, es que está chiquito, él todavía no ha aprendido, es que es muy pequeño para eso. Pregúntele, dígale que se meta a Facebook. Él le sabe encender una tableta, un celular. Le busca, se mete donde ni siquiera usted se ha metido. Y son diestros en jugar juegos de computadora. Son diestros en andar chateando. Hablan un lenguaje tecnológico, Dios mío. Y no pueden buscar un libro en la Biblia. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Qué estamos haciendo como padres? Permite que sus hijos tengan todo lo que quieran. Y cuando piensan en todo el trabajo que implica negarles algo, simplemente se lo conceden y suelen justificarse diciendo que no quieren herir los sentimientos de sus niños. Sin embargo, lo que está causando en su hijo es un daño real y duradero. Es la permisividad. Ya entrando para terminar, culminar lo de la Navidad, hermanos. Hay 2 libros que hablan del relato de la Navidad. Lucas y Mateo. Aunque Lucas se detalla mejor. Me impresionó lo que dice Lucas capítulo 1 para poder enseñar lo que él dice ahí. En Lucas capítulo 1, el verso 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, oiga bien, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea que era alguien prominente para que le llame de esa forma. Y dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Oiga, qué poderoso. Ahora, viendo lo que Lucas nos explica acerca de eso,
Y dice que se tomó el tiempo de investigar con diligencia todas estas cosas. ¿Qué relación tiene Nimrod, Cronos, Saturno, Moloch o Baal, Vulcano, Tamuz, Mitra y otros dioses paganos con la Navidad? Hemos repetido muchas veces y lo seguiremos diciendo. El origen de la Navidad está rodeado de muchas mentiras históricas de la iglesia oficial. Dichas falsedades se mantienen hasta el día de hoy porque hay millones de personas en todo el mundo celebrando estos cimientos paganos, satánicos, pensando que con dicha celebración están honrando el santo nombre de Dios. Tal vez esto va a ser polémico, pero como cristianos, como hijos de Dios, debemos de decir, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, la verdad. Así es que hay que dejar a un lado las concepciones religiosas y el fanatismo, para entonces ver pruebas del verdadero origen de la Navidad a la luz de la Biblia, porque esta es la santa palabra escrita de Dios, y ver la historia, el misterio de la Navidad que está en los dioses paganos, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Porque Cristo no nació, si usted lee Lucas, él dice que puso en orden las cosas y dice que las puso desde su origen y que investigó diligentemente. Y déjeme decirle que Lucas, para aquellos que dicen que yo soy teólogo, filósofo, porque ahora está de moda eso, usted, el pastor, debe respetarlo por los títulos, ya no por su relación con Dios. O sea, ya no por la unción, por la búsqueda, por la entrega, ya un pastor ya no lo respetan por eso. Un pastor, para que usted lo respeten ahora como ministro, tiene que enseñarles usted que es doctor en filosofía, doctor en teología, en hermenéutica, en homilética, en apologética, en todo, hermanos. Pero veamos lo que dice la palabra misma de Dios. Porque si buscamos en la Biblia, como le acabo de decir, no encontramos, hermano, no encontramos nada acerca del nacimiento de Jesucristo. Con respecto a la Navidad, con respecto a la Navidad. Pero parece improbable, por no decir, que es imposible que Jesús naciera la noche del 25 de diciembre, como se lo dije el viernes pasado. Por lo menos bajo este nombre surge muchos años después del cristianismo la palabra Navidad. Porque los antecedentes que se tienen acerca de la Navidad se remontan entre los años 320 y 353. Los cristianos de Roma, o sea, los que se dicen ser cristianos de Roma, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, durante esos siglos celebraban el nacimiento de Cristo en la fecha del 25 de diciembre. Pero esta fecha encierra tras de sí un secreto pagano que muchos desconocen. ¿Por qué razón la humanidad celebraba la Navidad en estas fechas? Y si buscamos un poco en la historia de Roma y en los orígenes de la Navidad misma, lo que vamos a encontrar es que los romanos celebraban a sus diferentes héroes en los días 17 al 23 de diciembre, abandonando los negocios y ejercitando, entre otras actividades, el arte de la cocina. Porque el 25 era la fiesta pagana del sol, lo que le llamaban la Saturnalia. Porque a mediados del siglo IV, el Papa Julio I estableció la fecha del 25 de diciembre, día próximo a muchas fiestas del solsticio de invierno, hermanos, que se celebraba en la antigüedad. Y fue seleccionado porque coincidía, oiga bien, con el festival pagano idólatra de la Saturnalia. Entonces el festival romano de la Saturnalia lo celebraban del 17 al 24 de diciembre. Y esto movía, dice, a todos sus ciudadanos a decorar sus hogares con verdor y luces y dar regalos a los niños y a los pobres. El festival del 25 de diciembre, o como se le llama en latín, el Natalis Solis Invicti, o sea, el nacimiento del sol invicto, fue decretado por el emperador Aureliano en el 274 después de Cristo como una celebración del solsticio de invierno. Después fue cristianizado como una fecha para celebrar el nacimiento del Hijo de Luz. Ahora, los antiguos romanos no estaban celebrando la Navidad, sino más bien un festival pagano llamado Saturnalia. La Saturnalia, amados hermanos, por supuesto celebraba a Saturno, que era el dios fuego.
Saturno era el dios también de la agricultura, de la siembra, porque el calor del sol era requerido para permitir la siembra y el crecimiento de las cosechas. Ahora, cada civilización tiene un dios del fuego o sol. Los egipcios y algunas veces los romanos lo llamaban Vulcano. Los griegos lo llamaban Cronos, al igual que los fenicios, pero ellos también lo llamaban Saturno. Los babilonios lo llamaban Tamuz, como Nimrod, resucitado en la persona de su hijo. Moloch o Baal también lo llamaban los druidas. Todo esto eran simplemente los diversos nombres de Nimrod, porque Nimrod era considerado el padre de todos los dioses babilonios. Sacrificios de niños al dios de la Navidad. Debemos tomar nota de esta horrible práctica asociada con la adoración al dios del fuego, hermano. Nimrod, Saturno, Cronos, Moloch y Baal. Es a este dios pagano que también el mismo diablo, Satanás y Lucifer, en verdad, hermanos, nació la celebración de la Navidad. Veamos lo que la palabra de Dios dice sobre este personaje en Génesis capítulo 10, verso 9, dice de Nimrod. Este fue vigoroso cazador delante, o sea, en lugar del Eterno. Él realmente trató de reemplazar a Dios, pero las malas traducciones de la Biblia no nos dejan ver esta verdad. Porque todos los datos bíblicos e históricos solo demuestran que bajo muchos nombres, el primero y quizá el mayor rebelde de la humanidad, el Señor de las tinieblas, ha sido adorado a través de la falsa religión. Y hoy en día, hermanos, son millones de personas que en su falta de conocimiento, al igual que el antiguo Israel, siguen fallando, sirviendo a los muchos dioses falsos que Nimrod representa. La verdad, hermanos, que la Navidad es un hecho histórico como tal, que comenzó a celebrarse en el siglo IV y se eligió para ello una fecha cargada de simbolismo, porque el solsticio de invierno, el momento que el sol comienza a renacer y los días comienzan a ser más largos, esta fecha era muy significativa para las religiones paganas que ya existían con el cristianismo, como ocurre con el mitraísmo, la adoración a Mitra, cuyo nacimiento guarda muchas similitudes con esto. O sea, como todo en la vida, hermanos, con el transcurso del tiempo, las costumbres evolucionan. Así ha pasado a formar parte este entorno navideño, hermanos. Este Santa Claus, este Papá Noel, los regalos de Navidad, la nieve, el árbol adornado, aunque su origen es germano, alrededor del siglo XVI. Y han pasado y la iglesia las ha ido adoptando. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Amados hermanos, es tiempo que nosotros empecemos. Oiga bien, esa fue la orden, la enseñanza que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo. Estas cartas son para el crecimiento de la iglesia. Usted y yo, amado hermano, para el crecimiento. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué tenemos que adoptar fiestas paganas? ¿Por qué, amados hermanos? ¿Hacia dónde queremos dirigir nuestras vidas? ¿Hacia dónde queremos dirigir la vida de nuestros hijos? Hermanos, no podemos mentirle a nuestros hijos una vez más. Es necesario que empecemos a predicar esta palabra, este evangelio comenzando en nuestros hogares. Expliquémosle a nuestros hijos, sentémonos con ellos del origen pagano de estas fiestas y muchas otras más. Hay padres que pasan tan ocupados que ni siquiera le preguntan a sus hijos o le dicen cómo estás o cómo te fue el día de hoy. Ellos preguntan, hermano, ellos quieren saber, quieren que alguien les explique. Y yo no voy a confiar que venga un profesor en la escuela y me lo explique y me lo vaya a torcer de una idea como lo que enseñan ahora, que tienen que ser open mind o de mente abierta. No sé qué clase de pervertido me le vaya a enseñar otra cosa que no tiene esta persona ni el más mínimo entendimiento de lo que la palabra de Dios dice. Yo no quiero que el internet me lo vaya a formar. Yo no quiero que me lo vaya a formar nadie, yo quiero formarlo de acuerdo a los principios bíblicos porque es mi responsabilidad, es mi hijo, es su hijo.
Usted es responsable. Los hijos dice que son herencia del Señor. Dios nos va a pedir cuentas por esa herencia. ¿Cómo la administramos? ¿Qué hicimos con ella? Hermanos, Apocalipsis 12 dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Por eso ha desatado un ataque horrible, hermano, confundiendo a nuestros jóvenes en su identidad sexual. Note que ahora hay esos emoticons, no sé cómo le dirán en Francia o Alemania, esas figuritas que usted manda cuando manda un mensaje. Fíjese en su celular. Esos muñequitos que mandan riéndose, llorando, triste, todas esas cosas que mandan. Ya aparecen los dos hombrecitos, aparecen las dos mujercitas agarradas de la mano. Ya les enseñan los libros que vienen para enseñanza en las escuelas. Les enseñan ya que pueden andar de la mano dos hombres y dos mujeres. ¿Qué le vas a explicar a tus hijos? ¿Qué les vas a decir? ¿Vas a dejar que estos libros, que estos profesores o esta gente que ignora la palabra, que no tiene ningún temor del Señor, te lo vaya a formar, te lo vaya a educar? Hay poder en el nombre de Jesús. No, hermanos. Nosotros debemos cuidar estas flechas. Debemos prepararlas en el temor del Señor, en el temor de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que esa es una de las señales de la venida de nuestro Señor Jesús. Como en los días de Noé, dice. Mira el pecado que había en esos días. Pero usted cree que eso, hermano, ahora es peor. Ahora es peor, el pecado ha alcanzado niveles, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ay de mí si no predicar este evangelio como está escrito. Dígaselo usted, hermano. Ay de mí si yo no predicar este evangelio. Hermano, siempre va a haber alguien, hermano, que quiere escuchar esta palabra sin que tenga que ser diluida o adulterada. Gloria al nombre de Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Ahí donde está, amado hermano, quiero pedirle
si usted me acompaña a orar por nuestros hijos, por nuestras esposas, especialmente. Hay un ataque tremendo, hermanos. Miremos alrededor, abramos los ojos. Padre Celestial, te rogamos, Padre bendito, tú que estás sentado en el trono de la gloria, dueño de toda majestad, oh sempiterno Dios, te pedimos encarecidamente, mi Dios Jesucristo, que guardes el corazón de nuestros hijos, guarda la identidad de nuestros hijos, esa identidad que tú les diste, Padre Celestial. Cuídalos, pon fensas alrededor de ellos, para que este mundo perverso, cargado de maldad, Señor, no pueda afectarlos, Dios mío. Señor Jesús de la gloria, te lo pedimos, Padre Celestial. Ten misericordia, Señor. Guarda nuestro corazón, Señor, también. Guarda el corazón de nuestras esposas y esposos, Señor. Dios mío bendito, que estos corazones, Señor, tengan esas convicciones firmes, Señor. Que no doblen sus rodillas a Baal, a Moloch, a todos esos dioses paganos. Que nuestras rodillas solamente se doblen ante el único Dios verdadero, ante nuestro Señor Jesucristo, creador del cielo y de la tierra. Hermano, en el nombre de Jesús yo puedo sentir una presencia hermosa del Señor. Vamos, hermanos, ora por tus hijos, por tu familia. No la descuidemos. Sí tenemos iglesias, tenemos compromisos, pero no descuidemos nuestra familia, nuestros hijos, porque es una tristeza. El diablo, el mundo no tiene misericordia, lo destruye, te los hace pedazos. Solo en la cobertura de nuestro Señor Jesucristo ellos están seguros. Hay que preservarlos, porque son esa sal de la tierra, esas antorchas que van a llevar este evangelio a las siguientes generaciones, y que ellos la lleven con esa convicción en su corazón, parados firmes como buenos soldados, como embajadores, oh, como hijos del verdadero Dios todopoderoso. Oh, bendito Dios, ayúdanos. Oh, cuida, Señor, protege, fortalece a todos los ministros que tienen sus hijos fuera del ministerio, Señor, fuera de la iglesia. Dales fortaleza, Señor. Dios mío, atribula esos corazones de esos hijos, Señor, para que ellos puedan reconocer y volver a tus caminos, oh Dios mío. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor, ten misericordia, Rey amado. Oh, te clamo misericordia, Rey bendito. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, gracias, porque no nos has dejado, Señor. Tú, Señor, siempre nos respaldas. Bendice esta radio, Señor, que hayan hogares abriendo, Señor, Padre Celestial, sus hogares, sus corazones, a escuchar estos mensajes y que hagan un impacto en la vida de las personas, Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos. Oh, Señor. ¿Cansado de religión? ¿Confundido por tantas iglesias? ¿Le gustaría conocer lo que la iglesia primitiva enseñaba? Prepárate para conocer la palabra de Dios en tu radio, La Voz de la Verdad, con el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.